Muy buenos días. Hoy es sábado 28 de enero del año 2023. Estamos comenzando el año de, número 23 de tiempo ordinario. Y ahora, bueno, vamos a comenzar las actividades del grupo SOT 22 San José. La intención que tenemos este año es ir incorporando discusiones y lecturas sobre libros. En este caso vamos a arrancar con lo básico, que es comentarios y revisión del libro SOT 22, El Secreto. Para aquellos que han tenido oportunidad de tener este libro en sus manos, pues tiene una extensión bastante grande, donde se habla de una primera etapa del árbol de la vida, entender qué es, para qué sirve, y luego se habla en un segmento más detallado acerca de los 22 senderos, que ese va a ser un tema posterior de revisión. En esta mañana me acompaña otra de las compañeras, miembros del grupo, Yanina Cerdas. Yani, dejo que te presentes para que te conozcan la gente. Creo que hasta ahorita me han visto solo a mí en cámara. Adelante, Yani. Muy buenos días o buenas tardes de donde quiera que nos estén viendo. Es un gusto. Hoy, como dice el compañero Mauricio, vamos a iniciar con las actividades. Vamos a comenzar con el árbol de la vida. Comenzaremos con de Sefirot en Sefirot y el compañero va a explicar Keter, yo voy a explicar Jokma y esperemos que sea de su agrado. Mucho gusto. Bueno, listo, gracias. Entonces voy a comenzar. Voy a iniciar primero hablando un poco de algunos temas generales de Cábala que me parece interesante de si estamos comenzando un año, ¿para qué vamos a estudiar Cábala? Y eso es un poco lo que quiero cubrir de algunos temas básicos. Bueno, muy bien. Entonces vamos aquí a compartir la presentación con ustedes. Listo. Bueno, cuando vemos un poco y la primera pregunta que nos puede surgir es ¿qué beneficios tiene estudiar Cábala? ¿Por qué me puede servir en mi vida? ¿De dónde surgió la Cábala? Esa parte histórica es un tema bastante amplio que no vamos a tocar hoy, pero es muy curioso. Creo que todos buscamos de alguna manera ser felices y la felicidad es un tema que está directamente ligado al alma. Mario Sabán a lo largo de los años pues ha dado innumerable cantidad de cursos y en algún momento en una de sus clases presentó los resultados de una encuesta que hizo a estudiantes de Cábala. Y podemos dividir como que los beneficios se dan en dos grandes áreas. La primera es ¿y qué se eleva? Lo primero es la conciencia de quién soy, de qué estoy haciendo en este plano, un poco alrededor, qué pasa alrededor mío. Hay una posición de fuerza en el yo, donde nos damos cuenta de cuál es mi verdadero yo, qué tengo en esta vida como propósito. El nivel cognitivo, que es aprendizaje y de atención, aumenta. Y creo que una de las cosas más difíciles de lograr a medida que uno comienza a caminar en este mundo es la humildad, darse cuenta que muchas veces nuestro ego se estira, se estira, se estira y se hace grande y de forma tal que de pronto nos damos cuenta que, opa, estoy hablando con mi ego y es demasiado grande lo que yo estoy haciendo o diciendo. Por otro lado, esto es al contrario de las aspiraciones antinaturales del ego. Y esta es la parte más difícil de manejar y esto lo vamos a ver cuando comencemos a hablar de algunas de las sefirot. Y por otro lado, a medida que comenzamos a entender las cosas, pues también como que nuestra mente se flexibiliza un poco en pensar si todo lo que yo creo en este momento como dogmas, si es de esta manera o pudiera ser diferente. A algunos estudiantes avanzados también respondían en esta encuesta que hizo Mario Sabán y pues mencionaban que dentro de las cosas que disminuye es la soberbia, un poco ese ego disminuido que ha sido identificado como algo que nos está deteniendo en nuestro crecimiento, pero también la culpabilidad en relación a la sexualidad o la materia, que es lo que estamos viviendo, cómo estamos, qué quisiera ser diferente, por qué no lo estoy logrando y demás. Ansiedad en relación al entorno. Yo creo que ahora todos vivimos en un ambiente donde muchas cosas alrededor nuestro giran y de alguna forma nos hacen pensar, estoy haciendo lo correcto, estoy mal, ¿será que yo no me estoy dando a entender con las personas? Y de alguna forma me siento como que están tomando ventaja mía.
Y esto me lleva en algún punto a poner límites en ciertas relaciones que pueden ser tóxicas, que tengo que darme conciencia que estoy en ese nivel donde es necesario o poner un límite o hacer alguna acción de nuestro lado para poder seguir adelante. Estas son unas cosas muy interesantes y en mi experiencia personal les cuento que apenas estoy dando pininos en este mundo de Cábala y he identificado algunas cosas que son interesantes para ponerle atención y tratar de mejorar y buscar la mejor persona que yo puedo ser. Una frase muy interesante y es, en el libro Mario pone esta frase, que el árbol de la vida es la manifestación del infinito divino en el campo de la finitud. Sabemos que la energía, Dios es un ser que no tiene límites, pero que de alguna forma al llegar a nosotros pues tiene un límite, somos nosotros, somos este cuerpo, este espíritu y esta alma que está viviendo acá y que dentro de nosotros vive la esencia de Dios, y eso es un poco lo que es el árbol de la vida, entender que nosotros somos parte de esa grandiosidad y que de alguna forma necesitamos comprender qué está pasando, qué debemos hacer y qué debemos identificar. Por eso el árbol de la vida es un mapa para poder determinar cuáles son aquellos desbalances que tengo en la energía de las diferentes sefirot, como vamos a ver, y de alguna forma tomar acción. Esto requiere una dosis muy grande de honestidad. Y a veces como humanos nos pasa que nos damos cuenta que tenemos un defecto, pero nos resulta sumamente complicado tomar acción porque creemos, no, la verdad que no es mi responsabilidad, es responsabilidad de alguien más. Probablemente, sí, sí, yo estoy bien, esto que estoy haciendo en realidad no tiene tanto efecto en mi vida. Y si somos realmente honestos, nos damos cuenta de que probablemente algunas de esas cosas que hacemos es lo que nos ha estado deteniendo toda la vida en relación a avanzar en ser el mejor lado que nosotros podemos tener. Un tema importante y es que muchas veces se habla del árbol de la vida y del tema de los árboles. Entonces, tenemos que tener claro que hay dos árboles y esto aparece en la Biblia en Génesis, y donde se menciona que el eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida. Y muchas veces nos quedamos con la historia de esas imágenes que vemos en internet o que de alguna forma fuimos educados desde muy temprano, y era hablar del árbol del bien y el mal, que es la famosa historia casi siempre representada por el árbol de las manzanas, Adán y Eva, Eva dándole el fruto a Adán, una serpiente por ahí, y bueno, eso es lo que nos hemos llevado como parte de los dogmas, y es muchas veces en lo que nos acordamos de los árboles y cuando hablamos del paraíso. Pero también existe el árbol del bien y el mal. Cabalísticamente hablando, vamos a ver que también hay diferentes árboles a los que tenemos que poner atención cuando vamos a comenzar a estudiar. Y esto es un tema muy importante, ya que nosotros, el grupo de acá de SOT 22 Costa Rica, somos parte del grupo SOT 22 Internacional. Sabemos que hay diferentes cabalistas que han estudiado y que han, bueno, expuesto sus análisis y su teoría en relación a Cábala. En ese aspecto es muy importante que delimitemos cuál es la línea que se sigue en la escuela SOL 22 como parte del grupo de SOL Internacional. Muy bien, hablemos de los universos y aquí tenemos que hablar del árbol cosmogónico. Y vamos a darnos cuenta que existen varios universos sobre el Adal-Karmón, el Atzilut, donde tenemos Jochma, Abria, el Yetzirah, que es la parte emocional y es donde muchas veces se recomienda poner más atención para comenzar a trabajar. Como vamos a ver más adelante cuando hablamos de las Sefirot que están en los niveles más altos, como Atzilut, Bria y Keter, nos vamos a dar cuenta que esto es más difícil, es más retador, pero también el uso de esas energías y el desbalance puede crear en nosotros algunas cosas que nos pueden detener en nuestro crecimiento personal. Y finalmente, pues el universo de Asia, que es donde nosotros estamos, convivimos, nos relacionamos en el día a día y es donde realmente pasamos la mayor parte del tiempo. Muy bien,
Considerando estos mundos y el árbol cosmogónico, pues esto tenemos que relacionarlo un poco a cómo se encuentran en nuestro interior. Y aquí vamos a ver una distribución de las diferentes sefirot en lo que es la parte de nuestro cuerpo, si lo pudiéramos representar así. Y vamos a estudiar más adelante un poco la relación del árbol cosmogónico, el alma y sus implicaciones en cómo esto nos puede ayudar a identificar esas cosas que nos están deteniendo en nuestro crecimiento personal. Para hablar un poco ya específico de la teoría que vamos a estar comenzando a revisar, es importante separar algunas líneas de estudio sobre Cábala. Al lado izquierdo podemos observar un árbol de la vida, que en este caso observen que tiene a nivel de la parte de Malhut, líneas que descienden de Yesod, líneas que descienden de Od y líneas que descienden de Nexa. Si bien este es un abordaje que existe, casi siempre ha sido por otra escuela de tradición más del lado inglés, pero la versión oficial que vamos a seguir en estas revisiones es la versión oficial de lo que era la antigua Cábala medieval, que es la parte de Isaac Luria y toda la escuela que se está siguiendo en SOT 22 Internacional. Hay diferencias importantes, pues si ustedes pueden ver acá del lado izquierdo, entre Keter y Jokma está Aleph. Sin embargo, en el caso del árbol que vamos a estar estudiando, Aleph se encuentra entre Geburah y Gesed. Entonces, atención, sabemos que hay otros abordajes sobre el árbol de la vida. No queremos decir que cuál es el bueno, cuál es el malo, es simplemente son enfoques distintos, pero para nuestro estudio y revisión nos vamos a enfocar en el árbol que se presenta del lado derecho, acá, que es el oficial de la escuela de Mario Sabán. Y entonces, ¿para qué nos sirve? Este árbol de la vida, desde el punto de vista práctico, nos permite ascender y descender a las dimensiones. En algún momento alguien puede decir, mira, pero ¿dónde comenzamos a estudiar? Comenzamos por Malhut, que estamos aquí al final, en la parte baja, o comenzamos por Keter. Bueno, algunos cabalistas mencionan que si pensamos en la vida cotidiana, cuando estamos en una colina, es más fácil estar arriba y comenzar a caminar hacia abajo, podemos ir incluso hasta ir más rápido, pero por el contrario, si comenzamos a querer correr de abajo hacia arriba, pues como que esto puede ser más retador. En algún punto, los cabalistas también mencionan, usted pudiera perfectamente comenzar de arriba hacia abajo o comenzar de abajo hacia arriba. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer con esta revisión de la Sefirot, de todas sus cualidades y todos esos desbalances que podemos tener como humanos? Lo más importante es que nos demos cuenta que en cada una de las Sefirot podemos tener fortalezas, en otras podemos tener desbalances, y en este punto los desbalances pueden ser algunos más relevantes que otros. El tema es con cuál comienzo primero. A medida que avancemos en estas revisiones, vamos a dar instrucciones más específicas de por dónde comenzar. En ese aspecto también recordar que el árbol de la vida lo podemos dividir en columnas. Acá donde tenemos el lado derecho, la parte de Jokmah, Gesed, Netzach, tenemos una columna central que es equilibrio, y tenemos el lado izquierdo que es la parte de Binah, Geburah y Jod. En este punto, acuérdense ustedes que se habla en la parte de lo que es el, el rayo relampagueante, y esto es porque de alguna manera las energías de los universos superiores e inferiores se mueven como la figura de un rayo, que la energía va bajando por acá, baja para acá, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, llega a Yesod y finalmente a Malhut. Y esto es más o menos coincidente con la forma de un rayo. Vamos a ver, voy a hacer aquí el gráfico acá. Entonces el rayo relampagueante es más o menos acá. Entonces cuando hablamos de rayo relampagueante es la forma en que bajan las energías, y por esa razón, de alguna forma, si vemos acá en el lado derecho,
Son energías que dan, otras que reciben, pero en algún mundo la relatividad es alguna sefirot recibe, otra da energía. Masculino se refiere a dar, femenino se refiere a recibir. Muy bien. Si nosotros tuviéramos que dividir el árbol de la vida en otras tríadas, en este caso podemos tener algunas tríadas que son la tríada superior, que incluye Keter, Binah y Jochma, la tríada intermedia, que es emocional, y la tríada inferior, que vamos a tener aquí la material, que es Hod, Netzach, Yexud, para finalmente llegar a Malhut, que es donde deberíamos tener la suma y congruencia de todas estas energías para estar en un punto de equilibrio. En las clases de hoy y las próximas que siguen vamos a hablar específicamente de lo que es Keter, Jochma y Binah, que es la tríada intelectual, que es la tríada superior. Bueno, ¿cómo usamos las energías? Y si vamos a ver las características de cada una de ellas, si las usamos positivamente, podemos decir que esto es una midá, si hablamos decir en términos singular, o una midot, si hablamos en términos de virtudes. Pero también, si la usamos en forma negativa, o en este caso, pues nos podemos referir a una clipá, o una clipot, si es plural, es una cáscara que nos impide ver la luz. Pero también tenemos algo muy interesante. Una mirada es algo positivo, puede convertirse en una clipa por una o dos formas, por exceso o por defecto. En ambos casos, aquí a este desbalance es lo que vamos a estar nombrando como un desequilibrio de la sefirot en este caso. ¿Cómo deberíamos tener esta sefirot? Entonces, cada una de ellas debería estar en equilibrio por un exceso o falta. Más adelante vamos a ver con más detalle, pero por ejemplo, Hod es la parte que se habla del lenguaje. Entonces, lo que digo y lo que yo uso como palabras nos da el poder de la humildad y la gratitud. Una mirada podría ser, y estar en equilibrio, es ser sincero, ser honesto en todas mis conversaciones, en todo lo que hago, en mi vida profesional, como persona, como amigo y demás. Pero si tuviéramos una clipa, vamos a encontrar que podríamos nosotros no decir siempre la verdad de todo, una verdad ahí como un tinte gris oscuro, no, no, no. Tenemos que ser muy buenos comunicando la verdad. Si hablamos mentira, si difamamos, si hacemos chisme, ahí estamos hablando de un desequilibrio. En este punto, pues entonces vamos a hablar un poco acerca ya de cada una de las sefirot y vamos a hablar entonces de Keter. Hablemos de Keter. Keter es la dimensión más alta en el árbol de la vida. No por eso significa que sea la mejor, es simplemente que es la que está más cerca del universo de Atzilut. Y en este caso no tiene un arquetipo. Arquetipo significa alguno de los grandes patriarcas que hubieron en la Biblia que tiene ciertas características que nos permiten identificar esa sefirot con este patriarca. Y vamos a ver que en algunas otras sefirot sí tienen un patriarca que claramente nos muestra cómo es esa sefirot, cómo se manejan las energías, cuáles son las virtudes y cuáles son las clipas, que en este también la parte de lo que sería la parte negativa del desequilibrio. Pensando un poco en Gesed, algunas preguntas que nos pueden ayudar, y esto es Keter, perdón. Keter es como la mejor versión de lo que yo puedo ser. Y algunas personas dicen, ¿cómo puedo ser yo y saber si ya estoy en la mejor parte de lo que yo puedo ser? Y aquí podemos abordarlo desde diferentes perspectivas. Demos algunos ejemplos. Ok, yo soy un médico que soy un experto en cirugías a nivel de cerebro. Si yo como persona soy muy bueno en lo que estoy haciendo, efectivamente lo traslado en un buen resultado quirúrgico de mis pacientes, pero en algún punto yo digo, ya, yo dominé esta cosa del manejo del cerebro, de las cirugías, y fuera de mí no hay más nada que yo pueda decir que hay algo nuevo, y ya soy el top de lo top de lo que pueda haber como persona y profesionales, en este caso de neurocirugía. En ese momento, si yo estoy con ese nivel de que ya soy lo mejor,
No hay nada mejor que mí. Ya comenzamos con los desequilibrios, porque siempre hay una oportunidad de ser una expresión mejor de lo que nosotros somos como persona hoy. Siempre tenemos un espacio de, ya llegué a ese nivel, puedo seguir subiendo. En ese sentido, veámoslo del otro lado, desde el punto de vista del alma. En algún punto creo que todos nos visualizamos o quisiéramos tener un encuentro cercano con Dios, y de hecho parte de la cábala es que empuja mucho a lo que es ser místico, y el místico es aquella persona que estudia y que requiere, en este caso, quiere crecer como persona. Así que yo quisiera estar cerca de Dios, pero pretender decir yo estoy comunicado y conectado con Dios, en ese momento ya estamos desconectados, porque eso no funciona así. Vamos a ver más adelante que las energías, en algún momento es muy difícil estar al 100 en todas. La tendencia a los desequilibrios siempre tiende a ser grande porque somos humanos, y cuando nos descontrolamos, interactuamos, vemos que otras sefirot también pueden influenciar a que yo me desequilibre en estas sefirot, en este caso de Keter. Algunas preguntas que me pueden ayudar a identificar si tengo un balance o algún desequilibrio en Keter pueden ser: en mi vida, ¿en qué situaciones he asumido que ya sé todo de un tema, que soy un referente del mismo, que yo soy como el top de lo top en lo que me dedique o en lo que hago? En ese punto, si yo he llegado a pensar eso, muy probable tengo alguna clipot que me esté afectando de esta sefirot. Y otra pregunta es, ¿soy feliz? Se supone que si yo soy la mejor persona, debería estar en un punto de donde siento la felicidad, pero muchas veces como humanos nos damos cuenta que soy feliz en mi trabajo, pero no soy feliz en casa, o soy feliz en casa, pero con mi esposa, pero no soy feliz con mis hijos. Hay algo que me detiene y que me está deteniendo esa felicidad. Entonces, tenemos que entender que la felicidad no solamente es en uno de los aspectos de mi vida en las que me estoy desempeñando, en este caso estamos hablando de Malhut, sino que debemos ser integrales y ser felices en todas las áreas de nuestra vida. Ahí es donde es importante comenzar a entender cuáles otras sefirot están en juego, que puedo tener desequilibrios para poder tomar acciones. En ese punto, quiero repetir de nuevo entonces que el árbol de la vida lo que nos sirve es para tener un mapa de nuestra alma, de nuestras fortalezas y nuestros desequilibrios. En la medida en que nosotros identificamos y mapeamos cómo nos encontramos como personas, yo voy a poder tomar acción y decir, necesito hacer esto diferente, necesito tomar acciones en esto y lo otro. ¿Se dan los cambios fácil de la noche a la mañana? Pues claramente no. Muchas veces como personas hemos venido durante años haciendo y creyendo lo mismo, con los dogmas, actuando de la misma forma, pensando que nosotros tenemos la razón, con un ego inflado, con una humildad escasa o nula, y en este caso, con una honestidad que en algún momento podemos autoengañarnos. Tener mapeado el árbol de la vida nos va a ayudar a poner fin al autoengaño y tomar un plan de acción que nos permita crecer como personas. Bueno, esta es la parte que yo quería compartir con ustedes. Los invitamos a leer, a estudiar más. El libro de Mario está disponible, pero también existen otras fuentes. Hay clases en su escuela que hablan de esta parte del árbol de la vida. Interés personal es que busquen esa chispa de luz que les ayude a buscar más información sobre Keter, a estudiar y tratar de que mapeemos qué es en este caso nuestro árbol de la vida, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestros desequilibrios. Bueno, de mi parte, eso es lo que yo tenía preparado para hoy. Hoy lo que quiero hacer es pasarle la palabra a Janina para que nos comparta lo que ella ha preparado en relación a Jochma. Janina, bienvenida. No sé si querés dar una introducción antes que comparta la pantalla. Muy buenos días, muchísimas gracias. Comparto totalmente con el compañero. Me parece muy acertado haber dado una introducción sobre el árbol de la vida para poder ir comprendiendo más todo lo que es la parte de las sefirot.
Y antes de entrar con Jochma, me gustaría citar una frase que también está en uno de los libros de Don Mario Sabán, que se llama, que la citó, que se llama Sobre la mística judía, de J.H. Lenin, que dice que con el surgimiento de las 10 sefirot, el Dios escondido y para nosotros incognoscible, despliega 10 diferentes aspectos, cualidades o atributos de sí mismos. Desde el ocultamiento de la Ein Sof, Dios revela 10 rasgos de su vida escondida. Entonces creo que con esta cita nos ayuda muchísimo a comprender cómo vamos a ir entendiendo poco a poco las sefirats, sus cualidades, sus desequilibrios y poco a poco irlo aplicando a la vida diaria, ya que esto nos ayuda muchísimo a refinar nuestro carácter, nos ayuda a refinarnos y además estar más plenos y más satisfechos comprendiéndonos y entendiéndonos a nosotros mismos. En la primera diapositiva podemos ver Ahorita la pongo ya. Tranquilo. Ajá. La que sigue. Ajá. En la primera diapositiva podemos ver que Jochma es de las 10 sefirot, la sabiduría, lo que llamamos el rasgo de la sabiduría. Nos permite la creación y pertenece también a la tríada del intelecto. Jochma es el primer poder consciente del intelecto en la creación. Jochma nos aparece en el tope del eje derecho, como explicó ahora el compañero con el gráfico del árbol de la vida, y Jochma nos corresponde al hemisferio derecho del cerebro. Jochma siempre está asociada en el alma con el poder del conocimiento intuitivo. Es una idea, es donde resplandece a través de la conciencia como destellos. Es como tener una pequeña semillita que no tiene forma y tenemos que irle dando forma poco a poco. Es donde surge la creatividad, la intuición, la clarividencia. Ahí es donde surge el pensamiento creativo y expansivo. La sabiduría de Jochma también implica la habilidad de observar profundamente en algún aspecto de la realidad, de extraer su esencia conceptual hasta que uno logra descubrir su verdad axiomática subyacente. Estas semillas que hablábamos ahorita que están en Jochma son semillas de verdad que pueden ser luego transformadas o transportadas al poder que acompaña a Jochma en su sefirá, que está al lado, que es Binah, que es hablará el compañero, uno de los compañeros la próxima semana. Binah, procurando un análisis intelectual y su desarrollo. Jochma siempre es como una pequeña semillita, como decimos sin forma. Binah es como esa madre que la riega, que le da vida a la semillita, que la nutre, como para que se entienda la comparación. Por eso Jochma es la idea inicial de un conjunto de datos. La Kabbalah la compara con un padre que siembra una semilla y que contiene por dentro un código sin desarrollar, pero lleno de potencial. Y su sefirá al lado, que es Binah, es la que le ayuda a nutrir esa semillita y a irle dando forma poco a poco. Por eso se dice que Jochma es la fuerza primordial, es el principio y el proceso creativo. Como está dicho, tú has hecho todo con sabiduría, que es la primera palabra de la Torá, Bereshit. En el principio, entre paréntesis, Dios creó los cielos y la tierra. Es traducido como con Jochma y entre paréntesis, Dios creó. Jochma es la sabiduría que contiene el estado potencial de todas las leyes de la creación. Además, Jochma constituye un sistema básico de axiomas que determinan de qué modo esas leyes funcionarán en la realidad concreta. Los sabios de la Kabbalah se refieren a esto cuando afirman que la luz de Jochma impregnaba toda la creación desde los niveles superiores hasta los inferiores de Asiá, que es la acción concreta. Por eso decimos que Jochma va bajando poco a poco, de manera que va impregnando todas las demás sefirot. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que hablábamos ahora, que Jochma aparece en el tope del eje derecho, corresponde al hemisferio derecho del cerebro, y Jochma es lo que llamamos el input, por decirlo, lo que entra a la mente. Es la información que se nos ha enseñado, o más aún, es el flash de inspiración. Perdón.
Jochma es todo aquello, es como hablaba el compañero ahora, explicando lo de las columnas, es como ese rayo de luz que entra y es lo que nos da como un flash de inspiración, es la idea primordial, cuando aparece una idea en nuestra cabeza. El Tania, un libro del judaísmo, una obra hasídica, cabalista, explica que la Jochma es como una palabra compuesta que consiste de dos palabras de hebreo, Oaj y Ma, queriendo decir potencial. Puesto que la Jochma es puro potencial, podemos decir que es como la idea que espera siempre ser desarrollada, nutrida, regada por ese padre o esa madre. En la siguiente diapositiva, podemos ver que Jochma es aquella que contiene ese estado potencial de toda la creación. Es como hablamos anteriormente, es como esa semillita, como cuando en la escuela nos decían que agarráramos una semillita de frijol, que lo regáramos y fuéramos viendo poco a poco cómo iba echando las raíces, cómo iba echando el tallo, sus primeras hojas. Así nos podemos imaginar a Jochma. Y luego, completada por el resto de sus compañeras, ir poco a poco viendo cómo se desarrolla la idea, cómo se va estructurando un poco hasta que es una planta completa. Jochma, como dijimos antes, es donde surgen las ideas, es lo que nos permite ser creativos, espirituales. En Jochma es donde decimos que se encuentra la espiritualidad. Esto es ese deseo del alma de conectarse con Keter, como hablaba el compañero, con esa parte divina, con esa parte trascendente, con Dios, con ese deseo de autosuperación, de expansión. Todo esto surge en Jochma. Es esa búsqueda por la trascendencia en donde todo se une. Es la dimensión de la contemplación, esa contemplación sin juicios, preconceptos, es una sefirá de aceptación. Muchas veces los cabalistas lo comparan, esa sefirá que todo lo une, es como el Aleph, como esa sefirá de Aleph, donde todavía no hay esa división, por decirlo así, sino que lo que tenemos es unidad, es una sefirá de unidad. Jochma tiene la capacidad de sacarnos del centro del yo, que es lo que hablaba el compañero anteriormente, que decía que el estudio de la Kabbalah y sobre todo del árbol de la vida nos ayuda muchísimo a manejar todo lo que es la parte del ego, sin anularlo, como decía nuestro tutor don Mario Sabán, sino simplemente es darle el lugar que corresponde, aprender a trabajarlo, estructurarlo y saber cuándo debemos extraerlo y cuándo debemos guardarlo. Entonces nos ayuda, tiene la capacidad de sacarnos del yo para poder llevarnos o atraernos a una dimensión superior. En Jochma, a veces, antes de llegar a Jochma, generalmente estamos muy preocupados por lo que es el tikkun personal. El tikkun es esa corrección. Lo que se habla en otras charlas cuando se explica sobre el propósito del alma es lo que ha llegado el alma a realizar en esta tierra, en este mundo, que es su tikkun personal, su corrección propia. Con lo que nos decía el compañero, el árbol de la vida nos ayuda muchísimo cuando aprendemos a conocernos, cuando aprendemos a estudiar el árbol de la vida, aprendemos a ubicar las energías y a saber dónde estamos faltos de luz de esa sabiduría y dónde estamos bien. Entonces esto nos ayuda muchísimo para ir corrigiendo nuestro carácter, para poder ayudar a otros sin llevar juicio, sin apuntar con el dedo a otros, simplemente poder entender dónde estamos o dónde están otras personas más equilibradas en una sefirot que en otras. Entonces, cuando llegamos a Jochma, antes de esto estamos muy preocupados por este tipo de corrección, pero cuando ya llegamos a Jochma, nos preocupa más lo que llamamos en Cábala el Tikkun Olam. El Tikkun Olam es la corrección del mundo. Entonces ya no solamente estoy preocupada por mi entorno personal, sino estoy preocupada con la evolución del mundo. Tratamos de ayudar a ser parte del proceso evolutivo en nuestra área, en nuestro entorno, llámese en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros grupos de estudio, en nuestra vida personal, a donde quiera que vayamos, estamos más preocupados por ayudar a ese Tikkun Olam. Esto nos ayuda a hacer influencia, a influenciar en nuestro entorno. Es como compararnos nosotros mismos cuando estamos en Jochma con una vasija muy grande que recibimos muchísima luz de Keter, muchísima luz de la divinidad, y toda esa luz contenida en esa vasija
necesita brazos, necesita canales para llegar a muchos lugares. Entonces es lo que llamamos que en Jochma, cuando llegamos ahí, en esa sefirá de unidad, es cuando estamos más preocupados por extender nuestros brazos, nuestros canales, para poder llevar toda esa luz a todas las personas, para poder llevar esa luz al mundo entero y ahí poder ser cambio. Porque la idea no es, más adelante en la última diapositiva, que todavía no la vamos a poner, yo hago una cita que es muy importante, que quiere decir que el sabio, cuando llegamos a la Kabbalah, cuando nos vamos preparando cada día más, cuando vamos adquiriendo más sabiduría, la idea no es subir a esa conexión con la divinidad y llegar a esos estratos superiores y quedarnos ahí. La idea es bajar toda esa luz y poderla llevar a otros y así con esto poder hacer la transformación del mundo. No es llegarnos a, como en muchísimas culturas que también son muy respetables, llegar a un monasterio, llegar a una montaña y quedarme ahí y bajar toda esa luz y quedarme toda esa luz para mí, sino es llegar, como dicen muchos cabalistas, al ruedo, llegar a la vida diaria, a lo cotidiano y poder aplicar toda esa luz que bajo por medio de esos brazos, de esos canales de luz y poder hacer transformación en el mundo. Esto de Jochma es esa sabiduría expansiva, es una visión muy amplia de la vida y la existencia y también la fuente de la intuición, donde surge la clarividencia, la capacidad de implementar, de ver y la intuición. Es la capacidad de ir dándole forma, de ir estructurando poco a poco toda esa luz que vamos bajando para que pueda hacer cambio en el mundo. En la siguiente diapositiva, perdón si hablo muy rápido, pero sí hablo muy rápido. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que se conoce como los arquetipos. Bueno, en este comenzamos porque Keter no tiene ningún arquetipo, es la comparación que se hace o el nombre que se le da a cada sefirá con el nombre de cada patriarca. En lo que se conoce como los arquetipos, en el árbol de la vida, Jochma es Adán. ¿Por qué? Porque es la intuición, es la conciencia de unidad, no, es esa conciencia Aleph, donde no hay división, donde no hay segregación, es la conciencia Aleph, de donde surge todo. Es el inicio de la semilla, de una idea. Nos habilita para ser creativos, espirituales y trascendentes. Como explicaba el compañero anteriormente, tiene una midá, que es lo que llamamos el equilibrio, que es hallar el sentido de la vida. Cuando llegamos a Jochma, hemos pasado por todas las otras sefirot, las hemos ido trabajando poco a poco y es cuando podemos hallar el por qué mi alma está en este mundo, el por qué, el propósito del que tengo yo aquí. Por supuesto, como explicaba el compañero, también tienen los desequilibrios, que es lo que llamamos la clipa. Y en este hay que tener mucho cuidado. De lo que yo les explicaba anteriormente es como subir a niveles superiores, como agarrar esa luz, como quererla bajar, pero el problema que tiene Jochma o su desequilibrio es que muchos se quedan arriba. Entonces es cuando vemos muchísimos cabalistas, muchísimos estudiosos a través de la historia que entran y se desequilibran totalmente, lo que llamamos la locura. Es esa capacidad, es la incapacidad de anclarse a la realidad física. Es cuando muchos dicen que se hacen demasiado espirituales o demasiado sabios, pero te olvidas que aún estás encarnado, que aún estás en este mundo, entonces te desconectas de la realidad. Muchos sabios a través de la historia se han aislado, quieren solo pasar estudiando, solo pasar meditando, quieren estar conectados constantemente con la luz, pero aquí es donde hay que tener mucho cuidado, que es donde entra Binah más adelante, que es estructurar todo ese conocimiento, es como esquematizarlo para poderlo manejar y no entrar en lo que se llama la locura y la desorden. Mario Sabán explica siempre mucho que en los cabalistas siempre se recomienda la persona que entra a conectarse con la divinidad, llámese cábala u otras líneas, estudio místico, siempre es recomendable que estén casados, estar conectados con la parte material. Entonces, cuando entramos en esa desconexión, el estudioso, el sabio, el estudiante empieza a ser negligente con la materia, con la vida, con los temas diarios. Por eso debemos siempre ubicarnos para no desconectarnos de este mundo físico. En la siguiente
Iva. Pero no importa, dejémosla ahí. Esa es casi la última cita que iba a dar, pero dejémosla ahí. Vamos a examinar, además del potencial ilimitado que la Jokma tiene, tiene una característica muy importante, que proviene, entre comillas, de ninguna parte. Vamos a explicar esto. En el versículo de Job 28:12 dice, en hebreo, cito, perdón por la pronunciación, si no se escucha bien, Bejojma Meayim Timatse, entre signos de pregunta. Es una forma de traducir este versículo es con una pregunta retórica. ¿Y la sabiduría dónde se puede encontrar? Queriendo decir que la sabiduría es difícil de encontrar. Los cabalistas leen este versículo de la siguiente manera: y la sabiduría en ninguna parte se encuentra. Esto se debe a que la palabra hebrea meayim, como citamos arriba en el versículo, puede ser correctamente traducida como de dónde o de ninguna parte. Esto significa que no es posible investigar intelectualmente por encima del nivel de Jokma, ya que las actividades de Dios pueden ser investigadas, indagadas, pensadas, analizadas hasta un cierto punto. Pasado ese punto, la comprensión intelectual es imposible, porque los aspectos elevados de la providencia de Dios simplemente no transitan a través de canales intelectuales. ¿Qué quiere decir lo que hablábamos anteriormente? Cuando llegamos a la sefirá de Jokma, podemos conectarnos con esa divinidad de Keter, pero más allá de eso, no podemos entender los planes, no podemos entender su divina providencia, y hasta aquí es donde podemos entender. Esta cita con la que quiero cerrar, que es la que tiene el compañero aquí a continuación en la pantalla, nos dice lo que yo les explicaba anteriormente. El sabio es el que encuentra la luz y la trae a la materia. No el que encuentra la luz y se queda allá, sino que se encuentra esa luz, esa dicha espiritual que nos permite, porque en la medida que vamos haciendo corrección, vamos volviéndonos personas más felices. A medida que vamos encontrando nuestro propósito en la vida, nos vamos convirtiendo en personas más plenas, más felices. No quiere decir que no tengamos sub y bajas en la vida, en nuestra vida cotidiana, pero vamos haciendo de esa dicha espiritual que encontramos, la vamos haciendo parte de nosotros, y eso nos va llenando de luz cada día. Entonces el sabio no es el que encuentra la luz y se queda allá, sino el que encuentra esa dicha espiritual y la baja al plano físico de la materia. Lo que hablábamos anteriormente es bajar toda esa luz, poderla estructurar en nuestra vasija espiritual, y de ahí poder extender nuestros brazos y nuestros canales para transmitir esa luz al mundo y poder ser parte del Tikkun Olam. A la par de Jokma tiene su sefirá, como hablábamos anteriormente, que es la que va a generar el equilibrio. Binah es el núcleo del intelecto, de la razón, y Jokma, como hemos hablado anteriormente, hablamos de un entendimiento amplio, intuitivo, y en Binah es donde se desarrolla esa idea que surge en Jokma y donde está la creatividad. Por lo tanto, para concluir, creo que es muy importante ir poco a poco, no tratar, como dicen los cabalistas, de subir inmediatamente a la luz, esa luz que a veces puede ser tan brillante y nos puede encandilar, sino ir estudiando, como decía el compañero, poco a poco, las sefirás del árbol de la vida, ir conociendo sus equilibrios, sus desequilibrios, para poder llegar aquí y no entrar en locura ni entrar en negligencia, sino ir poco a poco pudiendo estructurar todo eso que traemos, toda esa luz que traemos de las niveles superiores, poderla ir estructurando poco a poco, para, no solo para poder ayudarnos en nuestro propósito de vida, en nuestro crecimiento personal, que es constante cada día, y poderlo aplicar a la vida cotidiana, sino poder aportar hacia otros a que encuentren esa luz y poder ser ayuda y poder transmitir todo ese conocimiento. Muchísimas gracias. Esa es la parte que me correspondía a mí. Espero que haya sido de su agrado y que hayan quedado las dudas un poquito despejadas. Bueno, Yani, muchísimas gracias. La verdad es que siempre que uno comienza a revisar un tema, hay cosas que se vuelve a recordar, a aclarar, y siempre queda alguna inquietud de, tengo que volver a revisar parte de lo que acaban de decir y volver a echar atrás y hacer ese análisis de los altibajos. Sin duda alguna, creo que Janina lo mencionó en palabras diferentes, yo lo entendí así. A pesar que estudiemos Cábala, esto no nos exime, no es un escudo de que no vamos a tener problemas en nuestra vida Correcto. cotidiana.
sino que siempre vamos a Así. tener situaciones que nos van a poner a prueba esos desequilibrios o nuestras virtudes. El secreto es que a medida que vamos ganando conciencia, en algún punto vamos a llegar a decir, hey, yo antes actuaba así, hoy tengo que poner atención porque ante esto que estoy enfrentando hoy, debería enfocarlo diferente. Ahí es cuando comenzamos a generar esa conciencia que se aplica a la vida cotidiana, que nos Correcto. dice, me estoy comenzando a dar cuenta que este desequilibrio que tenía y que antes lo hacía todo el tiempo, hoy tengo que disminuirlo, tengo que evitarlo si ya vemos que esto nos trae situaciones de dificultad en la interacción que tenemos en el día a día, y precisamente eso es ganar conciencia y crecer como persona. Correcto. Correcto, ese, lo que decías vos también, es ir dándome cuenta que puedo ser la mejor versión de mí mismo cada día y con eso poder ayudar a otros e impregnarlos de esa luz. No solo dejármelo para mí misma, para mi propio ticún personal, sino poderlo llevar hacia ese ticún olam, es poder ayudar a otros y como decían muchos cabalistas, no es hacer clones, no es porque los propósitos de vida de cada persona son distintos, y todos vamos en una gradita diferente de nuestra escalera espiritual, sino ir dejando estacas de luz en el camino para poder ayudar a otros a encontrar ese propósito, para poder encontrar a otros, a encontrar sus equilibrios y sus desequilibrios y conocernos a nosotros mismos y así poder entender al mundo más y poder ver al mundo y ese Tikkun Olam como una unidad, como lo que llamamos el Aleph. Excelente. Yanni, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta revisión. Gracias a vos, Mauricio, y gracias a todos los que luego van a ver la grabación en YouTube y en las redes. Y muchísimas gracias a todos. Les mando un gran abrazo de luz y mucha shalom. Muchísimas gracias a todos. Este video lo vamos a postear en la red. Déjennos sus comentarios e igual si quieren contactarnos directamente a través del grupo en forma directa o en el grupo, estamos a sus órdenes. Shabbat shalom, feliz fin de semana para Shabbat todos. shalom. Seguimos en Gracias. contacto. Hasta luego. Hasta la vista. Chao.